Hola, ¿qué tal? He decidido hacer un video que hable de el tema del arrebatamiento de la iglesia. Muchos ya saben qué es eso, otros no saben qué es eso, así que voy a intentar hablar en un término medio, en un lenguaje medio, tanto como para cristianos que sí saben, como para incrédulos o indoctos que no tienen la menor idea de lo que es el arrebatamiento. Bueno, empiezo con esto. Jesús enseñó, el Señor Jesucristo enseñó que cuando llegue el tiempo del fin, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que va a haber un suceso muy importante, que será un suceso de separación entre los que son su pueblo y los que no lo son. Y Jesús enseña cosas como estas, que va a haber dos personas acostadas en una cama, uno será tomado, esa es la palabra, y otro será dejado. Habla sobre unas mujeres que están moliendo juntas en un molino. Dice, una será tomada y la otra será dejada. Los que están en la cama, lo más probable es que sea de noche, obviamente, están dormidos. Y los que están trabajando es de día. También habla de dos que están en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Qué impresionante cómo Jesús enseñó que en una parte de la tierra era de día y en otra de noche. Eso en su tiempo no se sabía. Jesús lo enseñó. Porque Jesús es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero bueno, el Señor Jesús habló de ese suceso de separación. Dice, será tomado o será dejado. ¿Qué es eso? ¿A qué se refirió el Señor Jesús con estas historias? Bueno, el apóstol Pablo explica un poco más sobre ese suceso de separación que el Señor Jesús enseñó. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, o también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que es el verso, si no recuerdo mal, el 13 o el 16 en adelante. ¿Qué es esto? Bueno, te platico. El profeta Oseas profetizó por el Espíritu Santo que la iglesia solo estaría aproximadamente 2000 años en la tierra. Y lo dice de la siguiente manera: después de 2 días nos dará vida, y en el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Después de 2 días, la palabra de Dios enseña que un día de Dios pueden ser 1000 años. Entonces el profeta Oseas lo que está diciendo es que después de 2000 años nos dará vida y en el tercer día nos levantará. Cuando terminen esos 2000 años y se empieza a contar el día 3, esa es la fecha del arrebatamiento. Y ya pasaron 2000 años de acuerdo al profeta Oseas. Entonces, de acuerdo a Oseas, el arrebatamiento es inminente. También en Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, en el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo, capítulo 2 y 3 son los juicios a las iglesias y del capítulo 4 es el arrebatamiento, porque cuando termina el capítulo 3 e inicia el capítulo 4, dice, he aquí, vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo, sube acá, y al instante me hallé en el Espíritu en el día del Señor. A partir del capítulo 4 vemos la gloria de Dios y del 5 en delante los juicios que serán derramados sobre la tierra durante el Apocalipsis. 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, más los 7 truenos que emite el ángel con el librito. Son cerca de 28 juicios. Pero la iglesia no está en ninguno de los juicios del Apocalipsis. La iglesia fue arrebatada en el inicio del capítulo 4. Entonces, la Biblia enseña que la iglesia genuina, verdadera, santa, llena del Espíritu Santo, va a ser sacada de la tierra antes de que empiecen un periodo de 7 años que se llama tribulación y está dividido en dos. Tribulación, 3 años y medio. Gran tribulación, otros 3 años y medio. Y a la mitad, el anticristo, el gobernante mundial de la tribu de Dan, se autoproclama Dios y se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, en el tercero que no han construido, pero lo están a punto de, y demanda adoración
y el que se reniegue, pena de muerte. Pero bueno, el tema del anticristo es otra cosa. Voy a centrarme en el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, en griego la palabra es harpazo. Arrebatar tiene la idea de sacar violentamente de un lugar y pasarlo a otro. Y eso es lo que va a pasar. Voy a leer algunos versos y conforme los vaya leyendo te voy a ir explicando. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo enseña que no todos se van a morir. Va a haber una última generación que no verá muerte, porque estarán vivos cuando el Señor Jesús regrese por la iglesia. La segunda venida del Señor Jesús está dividida en dos: arrebatamiento y segunda venida. El arrebatamiento es 7 años antes de la segunda venida. Y en el arrebatamiento dice que recibiremos al Señor en el aire, y sin santidad nadie le verá. Pero en la segunda venida, el profeta Zacarías dice que Jesús pisa el monte de los olivos y éste se parte en dos, y que todo ojo le verá. Son diferentes eventos. Uno es para llevarse a la iglesia al cielo, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, para que la iglesia no entre a los juicios de la tribulación. Y la segunda venida es para el Armagedón, ya con sus santos, de regreso a la tierra para empezar el milenio, para matar al anticristo y a sus ejércitos, y a todos los que tengan la marca de la bestia, y traer el reino milenial de Cristo. Bueno, dice: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitan primero, son transformados, cuerpo de gloria, y luego los que están vivos sobre la tierra son transformados y reciben cuerpo de gloria. Y dice en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, ¡pum! Así va a ser el arrebatamiento. No va a haber tiempo para arrepentirse. Si te dejaron, te dejaron. A la final trompeta. ¿Cuál trompeta? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, enseña que la trompeta no es tocada por un ángel como las trompetas, las 7 de Apocalipsis. Esta trompeta la toca Jesús mismo para cumplir lo que se hace en una boda judía. El novio viene en un caballo blanco por su novia y suena él la trompeta para avisarle que lleva por ella, y se la lleva. Jesús va a hacer una boda judía con su iglesia porque Jesús es judío. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, así será el arrebatamiento, dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los creyentes llenos del Espíritu Santo, que estén vivos sobre la tierra, estén viviendo en santidad, obedeciendo a Dios, obedeciendo el Evangelio, en ese momento, abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, vuelan hacia arriba con Jesucristo y recibimos al Señor Jesús en el aire. Y al que le parezca una locura, pues sí lo es una locura, lo reconozco. Dice la palabra que Dios decidió salvar por la locura de la predicación a los que creen. Dios no piensa como los hombres. Dios hace locuras y justifica a través de la fe. El hombre es el que se encierra en un cuadrado. Pero Dios no es hombre, Dios puede hacer lo que Él quiera, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Cualquiera que quiera encerrar a Dios en un cubito no va a poder. Mucha gente cree que Dios piensa como ellos piensan y que Dios hace como ellos hacen, y no es cierto. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Gloria a Dios. Pablo le explica a los tesalonicenses un poco más sobre el arrebatamiento y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuchemos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo pensaba que le iba a pasar el arrebatamiento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los vivos, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Jesucristo, escuchen, con voz de mando, con voz de arcángel, y no porque Jesús sea un arcángel, pero voz de arcángel es una voz de mando también. Los arcángeles son los generales, los capitanes de los ejércitos de Dios, y tienen voz de autoridad, como Mijaíl o Miguel. Dice: y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Jesús va a bajar del cielo, está con el Padre, el que está en la tierra es el Espíritu Santo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios a mí me lo mostró en una visión.
Yo vi cómo se abrían las tumbas, había un gran terremoto y los muertos salían alabando a Dios despacito, así, con cuerpos de gloria, cuerpos que brillaban rejuvenecidos. Yo los vi salir de las tumbas, me lo mostró Dios, alabando y glorificando a Dios. Y yo quedé impactado. Y sí, primero van a resucitar los que durmieron en Cristo. Y dice aquí la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, pero no todos los salvos, nada más. No el que se dice cristiano, el que vive el Evangelio. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Pues con los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a pisar las nubes y allá arriba le vamos a recibir. No en la tierra, en las nubes. La segunda venida es diferente. De acuerdo al profeta Zacarías, Jesús pisa el monte de los olivos afuera de Jerusalén y se parte en dos. Y se le revela al pueblo de Israel. Y los judíos le dicen, Mesías, ¿por qué tienes hoyos en las manos y en los pies? Y Jesús les dice, estos hoyos me los hicieron en casa de mis amigos. Y empieza el llanto nacional. Llanto como por un hijo unigénito. Y se lamentarán por mí como por un hijo unigénito, dice Dios. Y dice, y estaremos siempre con el Señor. Y este es el tema del cual quiero hablarles. En este año, en mayo, se cumplen 70 años de la fundación del Estado de Israel desde el año de 1948. Y Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo, hablando de las señales del fin y cuando hace de ser esto y todo esto, Jesús dijo, pues cuando vean a la higuera reverdecer, echar ramas, dijo, el verano está cerca. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Bueno, sabemos por varias figuras parabólicas, por así decirlo, en la Biblia que la higuera se refiere a Israel. Entonces Jesús lo que está diciendo es cuando vean a la higuera reverdecer, que el Estado de Israel después de 2000 años vuelve a surgir. Esta es la mega señal. Dice, el verano está cerca. El verano en la literatura judía es el Mesías. Y Jesús dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. De acuerdo a los salmos, una generación dura de 70-80 años. Lo más probable es que el Señor Jesús estaba diciendo, no va a morir el último ancianito que vea a Israel ser fundado otra vez como nación antes de que yo regrese. ¿De qué estamos hablando? Que lo más probable, así como van las cosas, y con lo que ha pasado, que nosotros seamos esa generación que verá y vivirá el arrebatamiento de la iglesia. Voy a parar este video y hacer una segunda parte.